en medio nuestro una visita, dos visitas, amén. Si no leo el nombre correctamente, perdónenme, creo que dice Regina, amén. Regina y Julio, amén. La iglesia le da la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sabemos que el Señor tiene una palabra para ustedes el día de hoy. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, te damos gloria, te damos honra. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Gracias por estar con nosotros, son más que bienvenidos, están en su casa y sabemos que el Señor hablará a su vida el día de hoy, amén. Sí, también damos la bienvenida a los 3,400, diría el pastor, que están conectados en las redes, amén. Esperamos que el Señor hable a su vida y que puedan escuchar una palabra que les catapulte, amén. Iglesia, pueden tomar sus asientos. Con la ayuda del Señor vamos a iniciar la exhortación de esta mañana, amén. Señor, en tu mano me pongo, Padre. Habla a este pueblo, Señor. Quita todo ego, toda inteligencia, Señor. Toda humanidad que quiera interponerse, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú hablando a este pueblo, Señor. Sé tú haciendo milagros, haciendo prodigios. Sé tú dando una palabra, Señor, que empuje, Señor, y lleve esta casa hacia el próximo nivel. Lo pedimos por el nombre de Jesús. La iglesia que lo cree dice amén, amén y amén. Iglesia, en esta mañana quiero hablarte bajo el tema precedente. Amén. Precedente. Dígale al que está a su lado, hay un precedente. Vamos, pero dígalo con convicción. Hay un precedente. Amén. Yo no sé quién aquí le ha llamado en algún momento, le ha interesado en algún momento el derecho o las leyes. Y si no, pues yo quiero que usted navegue un poco conmigo en estas aguas. Amén. Precedente es una palabra muy común o muy utilizada en el argot o en la dinámica o en el mundo que tiene que ver con las leyes, las legislaturas y demás. Y es porque, como vamos a leer en un poquito más adelante, la Biblia en sí ya ha marcado todo lo que va a direccionar o a determinar nuestras vidas. Amén. La Biblia en sí ya ha marcado todo lo que va a direccionar o a cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra precedente me llamó mucho la atención, un principio o un término que viene del latín ster decisis, que significa mantenerse en lo decidido. Y es que el precedente, según el profeta Google, se pudiera ver como una decisión judicial anterior que determina lo que va a pasar próximo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque significa que lo que va a pasar ya sucedió. Lo que va a pasar ya sucedió. Y es la mentalidad que tenemos que tener como hijo de Dios. Y ya lo voy a probar por la Biblia. Y cuando vemos la simiente en sí de lo que quisiera la palabra explicar desde su raíz, es lo importante y lo que le da la importancia a lo que sería el trayecto de esto. Y yo creo que usted mantenga eso en su mente durante esta mañana. Mantenerse en lo decidido, o sea, no tener sombra de variación, no haber ningún tipo de cambio, sino mantenerse en lo que ya se decidió. Como verso clave o como verso base, quisiera que lea conmigo brevemente en Eclesiastés 1, capítulo 9, Eclesiastés 1, verso 9 y 10. Eclesiastés 1, 9 y 10. Cuando lo tengan ya saben qué decir. Aleluya. Amén. Dos step más y leemos. Amén. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y preste mucha atención a lo que dice este texto. Leo en la versión TLA. Lo que antes sucedió
vuelve a suceder. Lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Repita conmigo, en esta vida no hay nada nuevo. No, pero dígalo con convicción, en esta vida no hay nada nuevo. Verso número 10 dice, cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Puede cerrar su Biblia. Y esto es lo que va a hacer el hilo de la exhortación de esta mañana. El autor aquí es muy claro y nos está explicando que no hay nada nuevo, lo que va a existir ya existe, que nada nuevo debería de pasar. Y yo sé que usted probablemente, al igual que yo, y al igual que muchas otras personas al leer esto, tiene muchas preguntas sin respuestas. Porque entendemos que todo lo que pasa es nuevo. Entendemos que todo lo que nos sucede es algo nuevo. Entendemos que todo lo que nos sucede pasa por alguna razón que no ha sido antes establecida. Y mucho más importante, entendemos que lo que sucede, sea bueno o sea malo, nosotros somos las personas con el poder de accionar y entrar en esa dimensión. Y es algo muy contradictorio, porque cuando vamos a la Biblia nos muestra o nos prueba totalmente todo lo contrario. ¿Cómo puede ser que el autor diga que en esta vida no hay nada nuevo y yo entienda que lo que tiene que suceder mañana es algo nuevo? ¿Cómo puede decir que el autor diga que no existe nada nuevo y yo entienda que lo que tiene que suceder en minutos a partir de este momento sea algo nuevo? Diga conmigo, es porque hay un precedente. Hay un precedente, mis hermanos. Y cuando lo vemos a la luz de lo que pasamos día tras día, a la luz de las adversidades, a la luz de las cosas que nos suceden, la Biblia sigue comprobando que hay un precedente. Cuando vemos este texto a la luz de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras vicisitudes, muchas veces tenemos dos rutas para tomar. Una ruta muy común es las personas que le echan la culpa de esas situaciones a Dios. Las personas que culpan a Dios de la situación en la que se encuentran. Las personas que le echan la culpa a Dios en porque yo me encuentro en un lugar mal, o me encuentro en un lugar estático, o me encuentro en un lugar en el cual no puedo hacer nada para Dios, y le echamos la culpa al Señor. Y está la segunda vertiente, y es las personas que entienden que por sus malas decisiones han llegado a ese momento. Las personas que entienden que por sus malas decisiones se están viendo en esa situación. Pero ambas, aunque parecen ser ciertas o parecen hacer algún tipo de sentido, ambas son incorrectas. Porque hay un precedente. Ambas son incorrectas porque ya la Biblia ha determinado lo que ha de suceder dependiendo de nuestro accionar. Ambas son incorrectas porque ya la Biblia ha dicho lo que va a pasar dependiendo a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y cuando leemos en Santiago 1, verso 13 al 18, el texto inicia diciendo en el verso número 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ya aquí inicia el problema, porque todo inicia en nuestra mente con una tentación que para nosotros es nueva, pero ya la Biblia ha determinado lo que va a suceder con esa tentación. Y la tentación usualmente siempre lo llevamos a lo que tiene que ver con pecados sexuales o inmorales. Y siempre lo llevamos a lo drástico. Pero nunca pensamos que una tentación puede ser algo tan sencillo como una distracción que nos mueva a no dedicarle tiempo a Dios. Nunca pensamos que una tentación puede ser algo tan sencillo como utilizar el teléfono o hacer cualquier otra cosa que nos mueva a no dedicarle tiempo a Dios. Si usted pudiera decir, pero qué radical. No. No digo que usted no se entretenga, no digo que usted tenga tiempo para hacer otras cosas, lo dice la misma Biblia. Todo tiene su tiempo debajo del sol. El problema con la tentación es que la tentación te quita, te lleva de dedicarle el tiempo a Dios. Sustituye el tiempo que se supone que usted debería de darle a Dios y se lo da a otra cosa. Y ahí está el problema. Y cuando inicia de esa forma, entonces se transforma en algo totalmente negativo porque ya hay un precedente. Y el precedente de esto, según el verso 14, es que si no, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia
después que ha concebido, después que usted ya le ha dado a eso para que corra, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. O sea, inicia como ese pequeño pensamiento que lo mueve a usted de simplemente no consagrarse apropiadamente con Dios. Inicia con ese pensamiento de simplemente no hacer lo que a Dios le agrada. Inicia con ese pensamiento de usted decir, es algo pequeño, es algo insignificante. Inicia así, inicia de una forma ingenua, inicia de una forma pequeña. Pero según el precedente, eso se transforma en algo más grande, eso se transforma en algo que da luz al pecado, y el pecado se transforma en eso que da luz a la muerte. Y es una muerte, mis hermanos, yo diría que aún peor que la muerte mortal, porque es una muerte que te hace vivir la muerte mortal en carne propia. ¿Cómo así? Sí, pasas la vida caminando sin un propósito, sin hacer lo que deberías de hacer, sin disfrutar la vida como deberías de disfrutarla, sin hacer nada de lo que se supone que deberías de hacer. Y todo empezó porque ese pensamiento pequeño pensó usted, o pensamos en muchas ocasiones, no es nada, es algo pequeño. Y al existir un precedente, esto nos lleva totalmente y nos aleja muchísimo más allá de lo que debiese del Señor. Y continúa desarrollándose en nuestras vidas y continúa tomando posición en nuestras vidas a un punto que nos aleja tal que ya ni siquiera tenemos el sentir de volver a Dios, porque nos lleva tan lejos y tan lejos que nuestra misma muerte espiritual no nos lleva a reconocer lo que el Señor quiere hacer y como el Señor quiere alarnos nuevamente hacia Él. Y por eso es que es algo tan delicado, porque es que ya hay un precedente. No es algo nuevo. Nadie puede decir, voy a darle paso a una pequeña tentación que se convierte en una acción, y eso va a suceder y no me va a alejar de Dios. Porque ese no es el precedente. El precedente dice de que eso pequeño se va a convertir en una acción, y cuando acciones en eso tan pequeño, negativo, te llevará a muerte. Y como no hay un precedente, no importando la situación que usted elija, no importando la situación que usted piense, no importando a cuál de todas usted le haga caso, cuando le haga caso, el fin será el mismo. Y es lo que nos lleva a encontrarnos tantas veces en el mismo lugar. Es lo que nos lleva a encontrarnos tantas veces en la misma situación. Y mucho más importante, es hasta un poquito chistoso, y lo digo con mucho respeto, el nosotros pensar en nuestra humanidad que vamos a poder salir de ahí con nuestras propias fuerzas cuando el precedente dice que ya estamos muertos. Es interesante ver cómo pensamos que vamos a poder salir de ahí cuando el precedente dice que ya no existimos. Es interesante que pensamos que podemos salir de ahí por nuestras propias fuerzas, cuando técnicamente ese propósito o ese plan que el Señor tenía a la luz de las Escrituras, técnicamente ya no existe porque ya moriste. Y de la única forma que podemos redimir eso es siguiendo el mismo precedente que hay para poder salir, para poder ser redimidos. Y es volviendo, si lo viéramos literalmente solamente con este texto, baja al verso 13, y al momento que llega la tentación, ni siquiera darle paso al pequeño pensamiento, porque ya sabes en lo que el pequeño pensamiento se va a convertir. Y es entender lo que ese pequeño accionar te va a llevar. Y es literalmente tener un miedo absoluto a esa muerte espiritual, porque sabemos que de acuerdo al precedente no hay forma alguna que humanamente podamos salir de este hoyo. Y continúa diciendo el verso 16, amados, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo creo que el Señor nos quiere decir algo esta mañana con respecto a que el Señor no tiene cambio. Desde un inicio del mensaje sigue repitiendo lo mismo: en el Señor no hay mudanza y no hay sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El mismo texto nos está dando el precedente. Y usted pudiera decir simple y llanamente, bueno, pero este es el único precedente que tiene la Biblia o que vamos a discutir. No, pero es donde inicia todo, porque es el precedente más importante que nos puede alejar de Dios.
Porque si no reconocemos lo que nos aleja de Dios, es imposible entender o conocer lo que nos va a hacer crecer o lo que nos va a construir en Dios. Al momento que le damos el pequeño paso a que estos pensamientos se conviertan en acción y nos matan espiritualmente, ya sería prácticamente nulo hablar de cómo vamos a crecer, porque una persona muerta no crece. Una persona muerta se pudre, una persona muerta echa mal olor, una persona muerta es comida por los gusanos. O sea, una persona muerta sufre todas estas cosas. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que la muerte espiritual es diferente a la muerte mortal o terrenal? El problema es que no lo vemos, y como no lo vemos, no lo creemos. Como no lo creemos, no le damos importancia. Pero cuando vamos al texto, está literalmente diciendo: por tu inmadurez, por tu falta de decisión, por tu amor al pecado, por tu dejar que la pequeña tentación se convirtiera en acción y dé a luz a muerte, por todo eso, técnicamente ahora tú eres putrefacto. Y ya hay un precedente, ya inició. Y no hay nada que humanamente usted va a hacer y lo va a sacar de ahí, a menos que no le dé paso a eso. Porque el problema es que cuando dejamos, hermanos, que esos pequeños pensamientos tomen el lugar que se supone que debería de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y nos dejamos guiar por Él, estamos diciéndole a Dios: yo prefiero dejarme guiar por mi concupiscencia que dejarme guiar por ti. Y como hay un precedente tan perpetuo, es muy fácil. Precedente de que te guíe el Espíritu Santo de Dios, vida. Precedente de que te guíe la tentación, muerte. No hay un punto medio. Pero, de nuevo, pudiéramos decir: bueno, pero es que aparte de las tentaciones o aparte de las cosas pequeñas, ¿qué otro precedente hay? No vamos a entrar en todos porque el número es muy alto. Pero aquí está el otro precedente que va también muy de la mano con nuestro día a día. Dice Mateo 6, verso 31 al 33. Presta mucha atención porque esto lo habla Jesús. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, usted y yo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso número 33, perdón. Aquí entra el precedente. Y el precedente es muy sencillo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué este precedente es igual de importante al primero? Porque es el precedente en el cual en nuestra vida humana nos enfrentamos día tras día. Es el precedente que vemos diario, el precedente del ser, ir a trabajar porque hay cuentas que pagar, ir a cumplir con nuestros compromisos del día a día, porque, ¿verdad? Es también el precedente que el Señor determinó con Adán: vas a comer del fruto, ¿verdad? De tu sudor, vas a comer de lo que trabajes, de lo que hagas. Es el precedente. Pero el precedente que Jesús marca y dice: sí, está bien, estas cosas son la que se supone que uno ve día tras día, pero estas cosas no deberían de ser las primeras que tú buscas en suplir. Estas cosas no deberían de ser las primeras que tomen el lugar que se supone debería de tener Dios. La preocupación por hacer cosas, por comprar, por pagar, por crecer, se supone que no debería de tomar el lugar que debiese tener el querer crecer en Dios. Se supone que no debería tener el lugar que debiese tener el querer cumplir lo que el Señor ha dictaminado y determinado para nuestras vidas. Y Jesús lo explica muy claro: si usted primeramente busca al Señor, cumple estas cosas que el Señor ya ha determinado para ti, entonces tú no tendrás preocupación alguna por todas estas cosas que yo ya sé que como gentil te preocupan. Tú no tendrás que preocuparte de todas estas cosas que yo ya sé que a ti te van a hacer la guerra. Y vivimos nuestra vida día tras día de una forma al revés. ¿Cómo? Le explico. Vivimos la vida preguntando o queriendo, mejor dicho, que todo esté bien con lo secular, que todo esté bien en el trabajo, que todo esté bien en el negocio, que todo esté bien en todo,
lo que tiene que ver con lo terrenal, para que entonces, si todo está bien en lo que tiene que ver con lo terrenal, todo esté bien en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y lamentablemente le tengo muy malas noticias, ese no es el precedente. Está cerca, pero no es el precedente. Si se empleara de la misma forma en lo opuesto y se asegurara que todo esté bien en lo espiritual, que todo esté bien en lo que concierne a Dios, que todo esté bien en los negocios de mi Padre, entonces todo lo terrenal estará bien. Todo lo terrenal seguirá el curso de lo que se supone que dirige su vida como cristiano. Y un comentario muy común, y a mí me duele cada vez que lo escucho de una persona que se hace llamar cristiana, es: pero fulano o fulana no es cristiano y le va bien. ¿Ok? Pero la respuesta está en el mismo statement. Fulano o fulana no es cristiano. Fulano o fulana no tendrá batalla. Fulana y fulano está haciendo lo que ya el enemigo quiere que haga. ¿Por qué han de tener guerra? Pero si usted quiere permanecer en el camino de la fe y usted se llena la boca diciendo que le sirve a Cristo, entonces para usted hay un precedente que pudiera cambiar el rumbo de la vida de fulano o fulana, porque usted pudiera hacer estas cosas sin esfuerzo alguno. Porque la palabra dice que las bendiciones te perseguirán. No dicen que tú tendrás que trabajar por las bendiciones. Y cuando entendemos este principio, esto es un principio prácticamente de éxito o de economía, nuestra vida se supone que debería de ser más fácil. Y en el capítulo 6, mucho antes del verso 31, léalo en casa, tome la nota, estúdielo. Jesús da la parábola y habla: los pajaritos no se preocupan en qué han de comer, las aves no se andan preocupando. Y es increíble como usted, que tiene conciencia, cerebro, muchos de nosotros incluso nos creemos inteligentes, y me incluyo, podemos tener más preocupaciones que un animalito que no tiene conciencia como tenemos nosotros. Podemos emplearnos más que un animalito que anda simplemente por la vida siendo feliz. Y nosotros nos hacemos llamar hijo de Dios, decimos que conocemos al Señor, pero hacemos todo lo contrario a lo que la Biblia nos está llamando y al precedente que ya marcó el Padre para nuestras vidas. Y ahí está la respuesta clave a las múltiples preguntas que tenemos con Dios. ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué esto no sucede? Porque no estás haciendo lo que el precedente ya dictaminó. No estás haciendo lo que se supone que la Biblia ya dijo que hicieras para que tuvieras el resultado que quieres. Y prácticamente, si lo vemos a la luz de lo que sería la definición de nuestra acción, estamos siendo insanos, porque estamos queriendo obtener diferentes resultados haciendo la misma cosa. Y esa es la definición de insanidad: esperar diferentes resultados haciendo la misma acción. Y queremos diferentes resultados de parte de Dios cometiendo la misma acción, el mismo error. Y yo no me quiero ir tan lejos como a decir cometiendo el mismo pecado, pero juzgue usted mismo su interior. Y si usted lo viera a la luz simplemente de lo que la palabra determinaría, si yo no hago o no me comporto o no cumplo con lo que el Señor está pidiendo de mí, entonces sí es pecado, porque estoy viviendo en desobediencia. Pero nuevamente, como es una muerte espiritual y no es una muerte mortal, y no le hemos apodrido y no se nos ha despegado un pedazo de nuestra carne, no se nos ha caído una parte del cuerpo, no lo vemos como que nos encontramos en un estado putrefacto. Pero cuando entendemos que no avanzamos, cuando entendemos que no crecemos, cuando entendemos que no escuchamos a Dios, cuando entendemos que las cosas salen mal, no importando nuestro esfuerzo, entonces ahí puede decir: se me cayó un ojo, se me cayó una mano, se me cayó una parte del cuerpo. Porque cada una de esas acciones que no están teniendo el resultado positivo que esperamos son parte de la putrefacción espiritual que vivimos. Y yo sé que este mensaje no iba a traer muchos amenes ni risas, pero hasta que nosotros como cristianos, como iglesia, no nos enderecemos teniendo un precedente tan claro, no podemos esperar resultados diferentes de parte del Señor. Y por eso es que dentro del mismo cuerpo de Cristo vemos como hay personas que avanzan tanto y vemos personas tan superiores en ocasiones y decimos: wow,
¿Qué vida tiene fulano? ¿Qué vida tiene tal persona? ¿Qué acción comete tal persona? Y nosotros quisiéramos decir, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Qué debemos hacer? Y es increíble que tenemos el mismo acceso a la información que ellos tienen. Lo que pasa es que no lo aplicamos. Y la diferencia es el precedente. Ellos entendieron que hay un precedente. Ellos entendieron que hay algo ya determinado por el Señor para cumplir en la vida. Y por ende, el cumplirlo los lleva a ese resultado garantizado, rotundo. Porque como leímos antes, como también habló el pastor en la apertura, como hemos venido escuchando ya varios días, el Señor no tiene sombra de variación. El Señor no es ambiguo como nosotros. Y lo digo con mucho respeto, pero se lo quiero probar. Le voy a explicar por qué usted es ambiguo, a ver si se puede reír un poquito. Ahora mismo está serio, lo confronta lo que está escuchando. ¿Sabe cómo usted se sonreiría? Si su teléfono de repente sonara plin y usted entra y ve una notificación de su banco, cualquiera fuese el banco que usted tuviera, y cuando abre la aplicación se da cuenta que le llegó un depósito de $50,000. Usted se pararía de su silla, saltaría, adoraría al Señor, porque es ambiguo. Entonces sí hay un precedente, sí hay algo que pudiera cambiarnos. Pero como nos mantenemos en esa situación de ambigüedad y no accionamos en eso, no podemos tener acceso a esa parte. Pero yo le voy a dar la clave. No se sienta triste. Vamos a salir de ese hoyo esta mañana. Amén. Yo hubiese dicho un amén más fuerte, pero bueno. Amén. En una corte hay muchos personajes, pero hay tres personajes muy característicos, y es el juez, el acusado o el imputado o el culpable, y el abogado. Y son los tres actores principales. Hay paralegales, hay bailiff, hay muchísimos otros characters o personajes, pero hay tres principales, y son los tres que serían necesarios para llevar a cabo un juicio. Necesitamos un juez que pueda asegurarse que la ley sea cumplida y que pueda dar una condena justa basado en el precedente que ya existe. Un abogado que pueda defender a esa persona que está siendo acusada, y obviamente ese acusado, condenado o imputado. Y cuando lo vemos a la luz de la Biblia, prácticamente la Biblia o el caminar de nosotros como cristianos se basa un poquito en ese mismo sistema judicial. Porque en el Antiguo Testamento al Señor, a Jehová, al Creador, al Eterno, se le conoce como el juez. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, a Jesús se le reconoce como nuestro abogado. ¿Cuál es el problema? Que falta uno. Y de los tres personajes que ya le di, falta el acusado o el imputado. Pero no falta. Mire usted mismo al espejo y ese es usted. Nosotros somos los acusados o los imputados. Y es prácticamente el rol que nos toca vivir en esta vida. Y usualmente cuando pensamos en una persona acusada o imputada de algo, siempre lo pensamos de una forma negativa, porque automáticamente nos vamos a que esta persona va a ser condenada de algo negativo, va a tener que ir a prisión, va a tener que ser privado de su libertad y demás. Pero cuando lo vemos a la luz de la Biblia, una persona acusada en el Señor que lleva el precedente correcto, es una persona que alcanza misericordia, es una persona que alcanza libertad, es una persona que alcanza el favor de Dios, y sobre todo es una persona que vive un precedente no negativo sino positivo. Y hay un precedente muy claro para nuestras vidas. En la parte del juez, en Isaías 33:22 dice la Biblia: porque Jehová es nuestro juez. Pero hay un problema. Hay una coma y dice: Jehová es nuestro legislador. Hay otra coma y dice: Jehová es nuestro rey. Y hay otra coma y dice: Él mismo nos salvará. ¿Qué quiso decir Isaías con esto? Se lo explico. En la primera parte del verso, cuando dice Jehová es nuestro juez, está creando el primer precedente. Jehová es la persona que se va a encargar de hacer que las leyes se cumplan. Cuando entra la coma y dice Jehová es nuestro legislador,
Jehová también es la persona que instaura la ley. Es la persona que crea la ley, que le da forma a la ley, que el juez tiene que llevar a cabo o que hacer que se cumpla. En la próxima coma, cuando dice Jehová es nuestro rey, Jehová es la suprema autoridad que vela para que estas dos personas hagan lo que suponen que tienen que hacer, para que el juez, o sea, para que el sistema judicial sea justo y haga lo que le compete, y para que el legislador haga lo que le compete y ponga o cree, leyes justas que se aseguren que el pueblo viva acorde a las expectativas de ese rey. Próxima coma, él mismo nos salvará. Y lo que me causa gracia es que lo que Isaías está diciendo es, ya luego de que todo esto pase, vimos que está un poquito difícil cumplir o hacer lo que estas personas están creando. Entonces, enviemos una gente que pueda sacarte de lo que ya estos tres personajes van a crear o van a hacer. Y de ahí viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y la llave o la clave para poder salir nosotros airosos de ese precedente. ¿Por qué o cómo? Porque el precedente que Jehová instauró en la antigüedad es un precedente prácticamente imposible de llevar a cabo hoy en día. ¿A qué se refiere con esto? Le explico. Es que usted y yo seguimos cometiendo pecados. Seguimos siendo infiel a Dios. Seguimos haciendo todo lo que el Señor no nos ha dicho, pero nosotros no estamos cumpliendo con la demanda que hubo para Moisés para poder ser resarcido de estas cosas. Le leo Levítico 6, 8 al 13. Escuche esto. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Preste atención a eso. Fuego en el altar. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ahora piensen esto brevemente. Ellos se encontraban en la misma situación que nos encontramos usted y yo. Y se encontraban en la situación de necesitar ser redimidos de su pecado, perdonados, resarcidos de su mal caminar. Y ahora la pregunta premiante es: ¿cuántos de nosotros hemos hecho sacrificio al Señor con holocausto? Usted pudiera decir: ¿pero es qué, pastor? Esa pregunta no cabe aquí, porque ya no hacemos eso. Yo estoy de acuerdo totalmente. Pero entonces, ¿cuál es el altar? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser redimidos, perdonados por nuestras malas conductas? Y yo le voy a ayudar un poquito. Empecemos con su altar. El altar es usted. ¿Qué estás haciendo para que tu altar se mantenga con ese fuego encendido que queme el holocausto, que queme la ofrenda que tenemos que darle a Dios para que el Señor entonces nos pueda perdonar? Porque es muy fácil cuando leemos esto y decimos: es que eso es del Antiguo Testamento, eso a mí ya no me aplica. Sí, de pronto a lo mejor no te aplica agarrar el ternero, el animalito, ir a quemarlo, pero somos el altar. Y el precedente sí nos aplica, el precedente de que estamos quemando para que nuestro altar se mantenga encendido, para que entonces podamos alcanzar misericordia. El precedente sigue intacto, pero nosotros somos lo que hemos cambiado y lo que no hemos seguido las instrucciones para poder alcanzar ese perdón. Y cuando usted lo piensa y se ve usted como altar y usted dice:
¿Qué estoy haciendo yo para mantenerme encendido y asegurarme de poder alcanzar la salvación o la misericordia del Señor? Estoy de acuerdo con usted, no quememos el animal. Caeríamos presos, esas derechos humanos, todo lo que usted quiera, derechos animales, no sé. Tiene razón. Fácil, entonces, somos nosotros el altar. ¿Qué estamos haciendo para mantener nuestro altar encendido? ¿Qué estamos haciendo para poder alcanzar ese perdón de parte de Dios? ¿Qué estamos haciendo cuando reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que no hemos hecho lo que el Señor determinó para nuestras vidas? ¿Cómo estamos encendiendo el altar? La semana pasada una persona me decía, no, pastor, pero es que yo no hago lo malo. Y yo sonreí, moví mi cabeza, crucé mis brazos y le dije, ok, cuéntame, entonces dime qué haces. No, para empezar, pastor, yo voy a la iglesia. Qué bueno. ¿Qué tan frecuente vas? Cada 2 o 3 semanas. Bien, perfecto. ¿Y cuando vas, qué más haces? No, pastor, yo me siento en la parte de atrás. Ok, bien. Y escucho todo el mensaje. Cuando adoran, aplaudo. Yo me sé algunas alabanzas. Cuando dan la prédica, yo siento al Señor. Qué bueno, perfecto. Y cuando se acaba, ¿qué haces? No, pastor, yo me despido, saludo a las personas y me voy. ¿Y después qué haces? ¿Cómo? Sí. Ya con todo lo que me dijiste, con todo el calendario que me dices, perfecto. Pero luego de ¿qué haces? No, nada. Esperar la próxima ocasión para poder volver a la iglesia. No pudiera decirme, no, esa persona está mal. Y aunque yo pudiera estar muy de acuerdo con usted, a veces nosotros nos encontramos en la misma situación. Aunque usted no venga cada dos o tres veces al mes y venga más frecuente, aunque usted no se siente atrás y se siente un poquito más para adelante, aunque usted no se sepa alguna, sino que sepa todas las alabanzas, aunque usted no preste un poquito de atención, sino que preste toda la atención posible al mensaje, nos encontramos siendo igual de ambiguos, porque entonces no hacemos nada con lo que el Señor nos da. No hacemos nada con lo que hemos escuchado. Y nos encontramos igual que esas personas. ¿Cómo? Sin propósito. En lo terrenal, mis hermanos, lo que nos da, muchas veces la gasolina para continuar, humanamente hablando, terrenalmente hablando, para los hombres es la familia. Hay un pensamiento judío que dice que un hombre soltero no prospera. La razón por la cual un hombre soltero no prospera es porque no tiene una motivación a crecer. Entonces, para los hombres muchas veces nuestro motor es la familia, nuestras esposas, si tenemos hijos, nuestros hijos, y así sucesivamente. Para las mujeres igual, verse mejor, poder tener una mejor casa, una mejor familia, un mejor esposo, un mejor matrimonio, y el sinnúmero de metas que nunca se cumplen porque perseguimos lo incorrecto, pero no vamos a entrar ahí. Pero cuando nos vamos al precedente, cuando nos vamos a la palabra, todas esas cosas que perseguimos terrenalmente hablando, en lo espiritual ya tienen solución. En lo espiritual ya sucedieron. Ese matrimonio perfecto que buscamos solamente se construye amando a Dios. Ese hombre fiel que las mujeres quieren que el esposo sea, solamente pasa si ese hombre ama a Dios. El hombre que me diga a mí que es fiel y no ame a Dios es mentiroso. Lo digo con mucho respeto desde el altar de esta iglesia. El hombre que me diga que es fiel y no ame a Dios es mentiroso. La mujer que diga que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que va a ser sabia y va a construir un hogar sabio y no ame a Dios, miente. Y no lo digo por mí, hermano. No me crucifique a mí. Yo solamente soy el mensajero. Está en la Biblia, léalo usted. Porque es que no hay una intención buena en nosotros. No hay un deseo bueno en nosotros. Y si solamente bueno es Dios, yo solamente puedo ser bueno cuando me hago uno con Dios. Y para yo hacerme uno con Dios, yo tengo que cumplir sus mandamientos, sus preceptos y cumplir el precedente. Entonces, sin amarlo a Él, no somos buenos. Para las personas que tenemos negocios, siempre he escuchado, siempre me causa mucha risa cuando la persona me dice,
Luis, pero ¿y cuál es tu secreto? Y yo a veces le digo a Rebeca que yo siento que la persona está esperando que yo me siente y le dé algún tipo de truco mágico o no sé. Y mi respuesta siempre es la misma. Y primeramente Dios siempre continúe siendo la misma. Y el día que no sea la misma, espero que el Señor me mate al instante. Y es priorizar a Dios. Todo el mundo quiere lo que el Señor da cuando lo buscamos sin buscarlo. Todo el mundo quiere la prosperidad. Todo el mundo quiere que el Señor lo bendiga. Todo el mundo quiere que el Señor lo use. Pero nadie quiere buscar a Dios. Y a mí esto me mata, porque minimizamos el Señor. A mí me mata porque minimizamos el sacrificio de Dios. Y vamos una vida entera minimizando todo lo que el Señor hizo. Y vamos una vida entera pensando que vamos al cielo blasfemando a Dios. ¿Por qué? Porque decimos soy cristiano y no cumplo nada que el Señor ha demandado para nosotros. Y si esa es la idea o el gran concepto que tenemos de servir a Dios, estamos muy lejos de servir al Señor. Muy lejos. Ni cerca. Porque no podemos tener los resultados sin antes haber cosechado lo que nos lleva a esos resultados. Que va a ser difícil, muy. Ayer escuchábamos a un ministro que decía, te va a costar la vida. Que va a ser difícil, muy difícil. Pero ese es el tema, que hay precedente. El precedente es que dijo él mismo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. A lo que te va a hacer guerra, yo ya lo vencí. A lo que se te va a dificultar, yo ya le gané. Y de nuevo, tú vas a ganar cuando seas uno conmigo, yo reine y opere en ti. Y como yo ya vencí al mundo, y como no hay nada nuevo debajo del cielo, y como no hay nada nuevo que te pueda hacer la guerra, y ya yo vencí a eso, entonces tú lo vas a poder vencer. Y aquí está el por qué nosotros sí tenemos el precedente de lo negativo. Dice Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y seguimos leyendo, y hay varios pasajes alrededor de la Biblia. Hay uno que dice, y el que cree guarda mis mandamientos, y el que cree hace lo que le he pedido, y el que cree cumple con mis preceptos. Y así entonces nos quitamos el ser condenados. Pero cuando no creemos, no guardamos los mandamientos, por ende está en la parte A del texto, somos automáticamente condenados. Y lo único que nos hace salir de esa condena es simple y llanamente creer en Él y guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos. Y cuando cumplimos con estas cosas, automáticamente pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser condenados a ser hijos de Dios. Pero entonces, dijo también Pablo en Romanos, pero ahora, Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo que estábamos hablando en Levítico. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el precedente. Se nos hace justicia a nosotros cuando creemos en Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos lleva nuevamente, hermanos, a estar bajo esa cobertura del Señor es creer en Él, es afirmarnos en Él, es volver a Él. Y ahí también está el precedente en la Biblia. Apartaos de mí, nada podéis hacer. Y lo leemos, lo releemos, nos los memorizamos, pero adivine. Digo, no adivine, yo lo digo. No lo aplicamos. Entonces, ¿de qué nos vale? ¿Para qué nos sirve?
Y entonces aquí, y es donde yo quiero que usted preste mucha atención, nos falta un personaje en toda esta trama del sistema judicial que el cielo ha determinado para nosotros, y es el abogado. Aunque ya la Biblia determinó lo que usted tenía que hacer para pasar de ser un condenado a un justificado, para pasar de ser juzgado, para pasar de vivir todo esto negativo simplemente con los pasos que debería de seguir, la Biblia no los rompe o no los explica detalladamente y nos otorga el abogado. Por eso yo digo que el cielo, el Señor, el Creador, determinó un sistema judicial. Porque si usted tiene un problema hablando en lo terrenal y usted no tiene dinero para pagar un abogado, ¿qué sucede? El gobierno le asigna un abogado de oficio. Eso pasó con nosotros. Nosotros no teníamos la forma de poder acceder a ese perdón. No teníamos la manera de poder ser crucificados en ese madero. ¿Y qué hizo Dios? Dios proveyó ese abogado de oficio para que pueda salvar nuestras vidas, para que pueda abogar por nosotros, para que pueda sacarnos a nosotros de ese hoyo en el que muchas veces nos encontramos. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6, y con esto vamos a ir cerrando. Empieza el texto diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo la Biblia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hay un verso también en Lucas, me parece que es Lucas 12, a la altura no voy a adivinar, mejor Lucas 12, se lo busco brevemente, en el capítulo, sí, Lucas 12, en el verso número 49, que dice: yo he venido, hablando Jesús, para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. ¿Y de qué está hablando Jesús? No vamos a entrar a todo el estudio que conlleva esa porción en Lucas, pero yo le explico brevemente por arriba. La ley que se instauró, o el mandamiento que se puso, que fue establecido para que podamos ser perdonados, fue eso, el sacrificio de holocausto. Y todo ese pasaje en Levítico, continúe leyéndolo, habla de todos los demás sacrificios. Más para abajo habla de la ofrenda, muchas otras cosas. Y fue lo que se estableció, fue lo que fue establecido, fue lo que se supone que todos deberíamos o teníamos que hacer. Y lo hablo en pasado, porque obviamente sabemos que ahora tenemos una resolución diferente. Pero ¿qué sucede? Y aquí está el asunto de la cosa. El precedente sigue siendo el mismo. El precedente era: tienes que mantener un altar encendido por la propiciación de tus pecados, por la propiciación de tus faltas. Y aquí está lo que nos salva a nosotros hoy en día. Ese altar, mis hermanos, hoy en día somos usted y yo. El altar que debe mantenerse encendido hoy en día somos usted y yo. El holocausto que tenemos que encender, que tenemos que mantener prendido ante el Señor, es nuestra consagración a Él. Lo que tiene que mantenerse en fuego para que nosotros podamos ser perdonados de esos pecados,
tiene que ser lo que le damos al Señor. Usted no puede decir, significa que usted está diciendo que el Señor me perdonó en balde. No, no, no. Somos perdonados. Pero lo que dice es que el que lo ama y le conoce guarda sus mandamientos. Y yo no conozco a nadie que pueda guardar las instrucciones de otra persona si no le conoce. Y la forma que tenemos hoy en día, si cambia mañana, perfecto, yo hago lo que usted me dice. Pero al menos la que existe hoy es consagración. Al menos la que existe hoy es conocerlo. La que existe hoy es orar. La que existe hoy es leer la Biblia. La que existe hoy es adorar. La que existe hoy es matar la carne. La que existe hoy es ayunar. La que existe hoy es buscarlo a Él primeramente. Y de esa forma usted puede mantener el altar encendido. Si mañana cambia, fine. Usted mañana me dice, mire pastor, cambió a esto. Perfecto. Pero hoy son esas. Y nosotros esperamos ser redimidos de los pecados sin hacer o cumplir con el precedente. Y eso es imposible. Humanamente hablando, hermanos, hay juicios que se han ganado por un precedente de años atrás. Hay juicios legales que ni siquiera se tienen que envolver tanto en las pruebas, en las defensas de los abogados, en nada de eso, porque ya hay un precedente. Y algo muy interesante es también cuando un abogado quiere cambiar algo o quiere prácticamente forzar a un juez a que se mueva a una ruta u otra, una de las preguntas más comunes es, pero ¿hay precedente? Y es la pregunta que yo lo invito a que usted haga el día de hoy. ¿Hay precedente? Póngase sobre sus pies. ¿Hay precedente?